Y hablemos de los espacios, casas, territorios contaminados de energías negativas. Sí, y esto es un pequeño consejo que yo les doy a ustedes de que en el momento que ustedes están en busca de comprar una casa o en busca de rentar, alquilar una casa, tienen primero que hacer sus investigaciones y ver quién vivía ahí, qué pasó en esa casa, cuál es la historia de ese lugar. ¿Por qué? Porque si tú te metes en una casa que está contaminada, donde hayan pasado sucesos horribles, ustedes van a quedar pagando consecuencias que no les pertenecían a ustedes. Así que aquí les voy a compartir esta hermosa enseñanza del rap armónico. La persona tiene que preocuparse por su lugar. La persona necesita preocuparse por el lugar en el que vive. Sí, él explica que muchas veces tuvo que estar en casa en las cuales había una sensación desagradable. Cuando revisaron la casa, encontraron que alguien, como por ejemplo, se suicidó en ese lugar. Y había una sensación desagradable. También hubo casos, dice que hubieron casos que a veces que la casa fue edificada en lugar que habían tumbas debajo de esa propiedad. ¿Y qué pasa? Que toda esa energía negativa se impregnaba en la casa, obviamente. Tenemos que cuidar nuestra santidad de nuestros frutos, sí, pero todos los frutos no es simple, dice él. Es necesario saber cómo hacer para poner ahí una casa. Por ejemplo, vas a construir una casa, tienes que saber el historial de ese terreno. Sobre la energía negativa está escrito en el Talmud que cuando un árbol frutal es arrancado, él grita de un extremo del mundo al otro. Él fue creado para que la persona lo utilice de una buena manera. Y ésta llegó y lo cortó y no lo utilizó correctamente. En el libro El Zohar está relatado que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Israel y se asentaron ahí en esas casas, dice que esas casas ya estaban listas, estaban construidas por los cananitas. Sucedió a veces que en la casa brotaban unas manchas como lepra que empezaban a extenderse. Sí. Entonces ellos llamaban a los Kohanim. Él venían y encerraban esa mancha y esa seguía extendiéndose, o sea que no era suficiente con lo que ellos hacían. Esas manchas seguían extendiéndose y era necesario, en ese caso, destruir la casa. Sí, desprender las piedras y construir en su lugar una casa nueva. Dijeron los sabios que muchas veces cuando desprendieron las piedras, dentro de estas encontraron tesoros, sí, que habían sido escondidos allí por los cananitas cuando se escaparon de la tierra. Esa era la razón por la que se presentó la mancha, pero pregunta el Zohar, ¿cómo puede ser que si toda la cuestión era por los tesoros a fin de en cuenta, era suficiente romper la casa, encontrar el tesoro y volver a construir? ¿Para qué tenían que arrancar los fundamentos, cavar la tierra y solo entonces construir algo nuevo? Dice el libro El Zohar que hay una razón muy profunda en esto, que los cananitas que estaban ahí, que cuando ellos construían sus casas, las construían para idolatría, sí, y había en ella una energía, pero tan negativa, que era muy intensa, que cuando venía una persona para vivir en esa casa, su energía positiva de esa persona, si la persona tenía una energía que era una energía positiva, pero era muy débil, entonces la energía negativa
empezaba a tomar control de la propiedad y empezaba a brotar esas manchas, esas lepras horribles que se veían. Pero también explica que si la energía de la persona era sumamente más positiva que la energía negativa, entonces no hubiera sucedido nada en esa propiedad. Dice que cuando eso pasaba, ellos traían al Cohen, al sacerdote, para que los ayudara. El Cohen junto frente a esta mancha, si todavía la mancha estaba ahí y era muy fuerte, no había elección, tienen que destruir la casa, tenían que destruir la propiedad completa y construir otra nueva. Quiere decir que hay fuerzas impuras que pueden dañar la casa y a la persona que vive en ella. Y hay que prestar mucha atención. En esto dice el Zohar, si hay una casa en la cual la persona fueron dañadas varias veces, mejor que viva en una cueva y no en esa casa. Así que aquí les dejo con esta hermosa enseñanza y de mucha reflexión. Shalom, shalom.